conocemos como el Kairos de Dios. Solamente Él lo controla, solamente Él lo sabe. Y hay un tiempo que es el del hombre, el Cronos es el del hombre. De ahí viene la palabra cronómetro, porque Dios controla el tiempo y nosotros medimos el tiempo. A veces creemos que nos vamos a quedar aquí por toda la eternidad en esta tierra. De hecho, hay gente que predica que el lugar por toda la eternidad para nosotros es aquí en la tierra. Eso no es cierto. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es aquello que viene transcurriendo desde que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, puso a Adán en esta tierra, a Eva y luego las generaciones, el tiempo empezó a contar. De manera que nosotros cuando nacemos, para no extendernos más allá, cuando nacemos, ya el tiempo, aunque viene corriendo en favor nuestro, vamos a cumplir días, años, también empezamos como a morir. Esto es algo un poco misterioso, pero es fácil de entender. Entonces, antes de que el hombre existiera, había una eternidad. Cuando Dios pone al ser humano en esta tierra, hay una temporalidad o una transitoriedad. Estamos haciendo tránsito en esta tierra y llevamos a estas alturas casi 6.000 años, según el calendario hebreo, estamos en el año 5.780. Pero después de que la vida termine y pase el juicio final y pase todo lo que Dios tiene en cuanto al plan de salvación con el hombre, vuelve a aparecer otra vez la eternidad. Por eso el Señor Jesús está hablando de ofrecer vida y vida en abundancia, o que Él es la vida eterna. Precisemos, antes de que el hombre existiera, había una eternidad. Mientras el hombre esté aquí, hay una temporalidad o una transitoriedad. Una vez se termine todo aquí, volvemos a vivir una eternidad, ya sea en la presencia del Señor o ya sea en la condenación perpetua de la que nos habla el evangelista Juan cuando escribe también el libro de Apocalipsis. La vida, eso que a veces no apreciamos o que a veces no nos damos cuenta que es un regalo de Dios. ¿Sabe usted cuántas personas se han suicidado? No tengo la estadística aquí ahora, pero los niveles de suicidio en la gente son realmente escandalosos. Hay alguien que se suicida. Quien se suicida no piensa que se va a querer morir, simplemente quiere llamar la atención. La mayoría de la gente que se suicida cree que después de que se murieron se van a dar cuenta, quien se acerca a lamentarse por ellos, quien se acerca a decir, ay, cómo era de buena persona, quien se acerca a decir, no, yo cómo le amaba, quien se acerca a abrazarlo. No, nadie se da cuenta después de que se muere qué quedó pasando aquí en esta tierra. Si usted me acompaña nuevamente al libro de Job, ahí en el capítulo 7 se dará cuenta de lo que nos dice allí. No tenemos todos una obligación en este mundo, dice el versículo 1. No son nuestros días como los de un asalariado, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado que ansioso espera su paga. Meses enteros he vivido en vano, dice Job. Me han tocado noches de miseria, me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, la piel se me raja y me supura. Mire cómo dice él, mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven, no me verán mañana. Es decir, el muerto ya desapareció y jamás nadie lo puede volver a ver. Pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Por eso nosotros no rezamos a los muertos. Ni pensemos que la gente cuando dice, no, es que mi
papá o mi mamá me están ayudando desde el cielo. Eso es mentiras. O la gente que dice, yo todavía siento la presencia de mi papá o de mi mamá o de mi hijo, de mi hermano, de mi tío, del cuñado, del que sea, aquí en la casa. Eso no es cierto. El que se fue de esta tierra desapareció y nunca más volverá a hacerse sentir. Pero ¿qué es la vida realmente? La vida es tan corta como un suspiro. Ahora con el asunto del bebé de Claudia, entonces que no fue un aborto, nos dice la ciencia médica. Entonces preguntamos, ¿y entonces por qué el niño no progresó en el vientre de su mamá? ¿Y por qué murió? Entonces la respuesta de la ciencia médica es que el hombre tiene un ciclo de vida, el ser humano tiene un ciclo de vida. Unos pueden vivir 106 años u otros pueden vivir 69 días, como fue el del bebé de Claudia, nuestro nieto. Ese fue el ciclo de vida de él. De ahí que todos sabemos cuándo morimos, pero nadie sabe, todos sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie puede determinar un día y una hora precisa en la cual nos vamos a morir. Solamente Dios sabe el día de nuestra muerte. No honramos a los muertos, no vivimos aquí pendientes de qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros, en el sentido de que dejamos todo para mañana, de que no aprovechamos lo que el Señor está haciendo hoy. En fin, tantas cosas con las que jugamos y que no nos damos cuenta que el tiempo va transcurriendo. En el Salmo 71, versículo 6, David está diciendo algo muy importante. De ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer, por siempre te alabaré. Aquí hay algo en lo cual tenemos que hacer un alto, y es que todos tenemos nuestra vida en las manos del Señor. Creamos o no en Él, dependamos o no de Él, la vida está en las manos de Dios. Y como Él nos la dio, Él también nos la puede quitar. Ustedes tienen en su control remoto de alguno de sus dispositivos, de sus aparatos en su casa, un botoncito que se llama sueño. ¿Lo han leído? Sleep. Todos nacemos y de una vez el Señor nos aplica el sleep. Usted puede poner su televisor o su equipo de sonido, lo temporiza a que se apague en una hora, en hora y media. Todos tenemos el temporizador de parte de Dios. Job, que no ignoraba este asunto, él lo describe muy ampliamente en su libro, en el capítulo 14 y el versículo 1, sí, dice de la siguiente manera: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan, es como efímera sombra que se esfuma. ¿Y en alguien así has puesto los ojos? ¿Con alguien como yo entrarás en juicio? ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre, mire este versículo 5, léalo bien fuerte usted, acompáñeme. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Entonces, si Él ya puso nuestro límite, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que si bien es cierto que nacimos, algún día nos vamos a morir. Por eso es que esa es una de las razones por las que asesinar es un pecado gravísimo contra Dios. Y les voy a poner esta ilustración muy sencilla. Usted programó su televisor para que se apague a tales horas, pero si alguien viene y se lo apaga antes, usted se va a indisponer, porque no era el tiempo que usted tenía previsto para ver su televisión, sino que alguien se lo apagó y seguramente lo hizo en el mejor, cuando estaba pasando lo mejor del programa favorito de ustedes. Asesinar a una persona
es un pecado tan grande que es suspender la voluntad de Dios para esa persona. Hay muerte accidental y hay muerte natural. Y cuando se asesina, que es algo gravísimo, usted o una persona que asesine, lo que está haciendo es cortar la voluntad de Dios para una persona. Por eso el Señor le dice a Caín cuando mata a su hermano, las sangres, en el término hebreo habla de las sangres, no de la sangre, sino de las sangres de tu hermano están clamando desde la tierra. ¿Por qué? Porque el que mata a una persona, mata muchas vidas, mata muchas oportunidades, mata muchos sueños, mata muchos proyectos, mata muchas aspiraciones, mata generaciones. De manera que hoy, cuando me he propuesto hablar de la vida, quisiera que ustedes, así como yo, entendiéramos que el tiempo hay que aprovecharlo y que nuestros días son muy cortos. El hombre cumple días, el Señor añade años. Eso es lo que nos da el Señor, años, pero nosotros lo que cumplimos son días, cuando no es que cumplimos minutos. Personas que tienen muchos proyectos y de un momento a otro murieron. Murieron ellos y murieron todos sus proyectos. Así que hoy, al hablar de la vida, por supuesto, ya todos sabemos cuál es el ciclo que cumplimos en esta vida, pero hay uno muy importante que a veces olvidamos. Es en el cual no medimos consecuencias, ese en el cual no miramos cuando vamos a tomar una decisión, ese en el que nos llenamos de euforia cuando no de soberbia, ese cuando creemos que todo lo tenemos en nuestras manos, que es la juventud. La juventud. Y en esta mañana quiero compartirles este tema de la vida, pero he tomado escritos de hombres muy importantes, no solamente para el pueblo de Dios, sino para la historia universal. Escritos de David, como en el Salmo 139, escritos de Job, todos lo conocemos, escritos de Salomón. En cuanto a la juventud, Salomón nos está diciendo lo siguiente, capítulo 11 de Eclesiastés, versículos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que Salomón realmente está queriendo decir aquí? Cuando uno mira a los jóvenes que van en motocicletas, por ejemplo, ¿han visto ustedes los jóvenes en motocicletas? ¿Los han visto en sus automóviles? Ellos dicen, yo tengo muy buenos reflejos, yo puedo conducir drogado, yo puedo conducir alicorado, tengo la destreza, tengo los reflejos que produce la juventud. Y resulta que buena parte de los muertos en nuestras vías, en nuestras carreteras, por accidentes de tránsito, son precisamente jóvenes. ¿Por qué? Porque se confiaron en su juventud, en sus impulsos. No creyeron que iban a morir en la flor de la vida. Todo esto es un absurdo, dice Salomón. Cuando uno le está hablando a los jóvenes de la iglesia, entiéndase, a todos ustedes, diga, yo soy joven. Uno lo que, pero no dijeron sino la mitad. Diga, yo creo en mí, yo soy joven. Entonces, procura es de que tomemos muy en serio lo que Dios está demandando de nosotros, porque tarde o temprano le tendremos que dar cuentas al Señor de todo lo que hayamos hecho en esta vida, incluido lo que hicimos en la juventud.
Al Señor no le vamos a decir, Señor, es que como yo era joven, entonces podía hacer todo lo que quise, pero tranquilo Señor, no me tenga en cuenta eso. No, todo está escrito en el libro de Dios. Piense usted por un momento, cuando usted estaba, hablo de los mayores de 12 años, hablo con ellos, cuando estaba atravesando por esta etapa de la adolescencia, cuando estaba atravesando por la etapa de la juventud, ¿cuántas cosas hizo? ¿Ustedes qué creen que por qué este sistema demanda es a nuestra juventud para la operatividad, ya sea de la maldad o de cualquier proyecto? Porque el joven no piensa. Póngale usted un fusil a un joven y él se va a sentir Superman. Él no le va a importar quitarle la vida a otra persona. O Rambo. Y terminan siendo unos rombos, porque los terminan exterminando. El joven no mide. El joven tiene impulsos que él mismo no es capaz de controlar. Pero dice Salomón, aleja de tu corazón el enojo. ¿Por qué hablará del enojo? Hoy tenemos una juventud enojada. Hoy la juventud por todo se está enojando, por todo está protestando, nada está resistiendo. Una juventud desafiante, una juventud que no respeta la autoridad, una juventud que quiere saltarse todos los cercos, que quiere saltarse todos los límites, una juventud que pareciera que no cupiera en este mundo. Tenemos generaciones enojadas. Yo no quiero hacer alusión a ninguna situación política de nuestro país, pero ustedes no han notado que aquí había cesado el tema de las protestas, de las quemas, de los desórdenes universitarios, y últimamente eso está volviendo como a surgir. Es como si un espíritu de enojo estuviera apoderándose de nuestra juventud. No miden los daños que están haciendo, y no solamente estamos hablando de Colombia. Vamos a sociedades supuestamente mucho más desarrolladas como en Europa. Ustedes ven las camisas amarillas en Francia, ustedes ven los independentistas en Cataluña. Ustedes vieron que porque se iba a hacer un alza en el metro, justa o injustamente, yo no voy a juzgar esa situación, no le quiero revolver política a esto, estoy hablando de un problema social que estamos viviendo. Lo que pasó en Santiago de Chile esta semana porque iban a subir el pasaje del metro. En Ecuador también ha habido desórdenes. Es como si una avalancha de enojos se estuviera apoderando de la gente, y ustedes saben que cuando una persona está enojada está ciega, y cuando está ciego no sabe lo que está haciendo. No mide consecuencias. ¿Y sabe qué dice Salomón? Nos está diciendo a nosotros, y démonos por privilegiados que estamos escuchando la palabra de Dios, que es el consejo de Dios. En el capítulo 12 y versículo 1 del libro de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, en medio de todo eso, haga lo que quiera, pero acuérdese de su Creador en los días de su juventud, antes que lleguen los días malos. O sea que sí va a haber días malos, y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. ¿Qué está diciendo aquí el rey Salomón? Salomón parece que se está haciendo cada vez más cínico, llamémoslo así, con el tema de la edad. Lo está hablando más abiertamente. Sin embargo, él está diciendo que si no recordamos al Señor en nuestra juventud, lo más probable es que tampoco lo vamos a hacer cuando estemos en la vejez. Recuerdo en este momento a un hermano. Era fiel hermano en la iglesia. Le decíamos por cariño Pachito. Y Pachito era un hombre fiel en la oración matutina, era un hombre fiel en los cultos, era un hombre fiel en la iglesia, pero fue avanzando en edad. Y ya cuando no podía ir al culto, entonces uno lo veía sentado en la puerta de su casa,
en un taburete enruanado con un bordón y con un tabaco de este tamaño. Ya uno no sabía si decirle Pachito, el Señor te bendiga, o Pachito, mira lo que has abandonado. Perdió toda una carrera porque se volvió otra vez atrás, se le olvidó todo lo que el Señor había hecho por él. ¿Y sabe algo? Esto es más común porque hay muchos pachitos dentro del cristianismo, pachitos y pachitas. Llegan a la vejez, perdieron los principios, ya no quieren saber nada de las escrituras, menos de la oración y mucho menos asistir a la iglesia. El que no se acuerda del Señor en su juventud, es probable que no se acuerde del Señor cuando su vida está llegando al final. Hay un escritor, dramaturgo español de por ahí del siglo XIX, Gregorio Martínez Sierra, que él en uno de sus poemas escribe: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Usted no ha notado eso? La persona cuando ya no está joven, resulta por ahí llorando sola. No recuerdo, esta semana vi una escena así, vi una escena de un par de ancianos. Él ya está pues en el declive de su vida, aparte de que tiene una enfermedad, y él me decía: ay, pastor, ya me duele todo, ya me agacho y a veces no creo que me pueda volver a enderezar, ya no me pasa el alimento, tengo que estar con suplementos alimenticios, yo creo que mis días están llegando al final. Y la esposa, una mujer mayor también, apenas es que se queda mirándolo y le decía a uno: sí, es que es así, él está muy malito de la salud. Y yo pensaba, ¿cómo llega uno a los años y la gente ya ni llora? Eso no lo diría ella en el momento en el que está en el fulgor de su matrimonio, cuando todo está marchando bien, porque no lo quiere perder. Ahora ya ni lo llora. Pero también se da el caso de que esas mismas personas terminan llorando y uno no sabe por qué. Entonces, cuando Gregorio Martínez Sierra, este escritor, este dramaturgo español, dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Ese es el ciclo de la vida. La juventud, el trasnocho, el descuido, todo eso que vamos desperdiciando y no nos damos cuenta que pasado el tiempo viene una factura, una nota de cobro. ¿Cómo llega esa nota de cobro? Uno de los efectos es que aparece en los problemas de visión y los problemas de depresión. Versículo 2 del capítulo 12 de Eclesiastés y la segunda parte del versículo 3 dice Salomón: antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Segunda parte del versículo 3: se apagarán los que miran a través de las ventanas. ¿Usted ha pensado que la vista empieza a disminuirse, salvo algunas enfermedades? En el caso mío, yo uso anteojos desde los 18 años, 17 años. Pero una persona que goza de buena salud, cuando está llegando a los 40, entonces el oftalmólogo le está diciendo: se te está cerrando. ¿Usted no lo ha visto?
Hay gente que no quiere asimilar que necesitan gafas. Entonces, los diafragmas empiezan a cerrarse a causa de la edad. Se va perdiendo la visión. Unos necesitamos lentes progresivos. Un grado para mirar de lejos, un grado medio para acá, para más cerca. Y para leer, entonces ya necesitamos una lupa. Y nos mantenemos jugando con el libro, con el texto que estamos leyendo. ¿Qué tal cuando aparecen las cataratas? ¿Qué tal cuando viene la depresión? Las personas que sufren depresión en algún momento. Oí a un personaje de la televisión esta semana, tal vez ayer, y decía que la depresión que le dio tan fuerte es que sentía como que su cuerpo estuviera ardiendo por dentro. Conocí una señora amiga, muy amiga de la familia, y ella nos decía que la depresión es tan fuerte, ya ella murió, ya vivía en un cuarto piso, y una vez, apurada, la muchacha que le ayudaba llamó al portero que subiera rápido, que porque la señora se iba a lanzar al vacío. Cuando yo hablaba con ella me decía, mira Ocampo, ella me decía Ocampo, mira Ocampo, la depresión, lo que yo sentí en ese momento era tan fuerte, que cuando me asomé al balcón de mi apartamento, yo veía la calle a nivel de mi balcón, de manera que yo me iba a bajar para la calle. Yo no me iba a suicidar, sino que se iba a bajar para la calle, porque la veía a nivel del balcón. La depresión había perdido dimensión de espacio. ¿Por qué? Porque la juventud va desapareciendo. Algo más que va desapareciendo es la fuerza. Versículo 3 del capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Un día, dice Salomón, temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Manos temblorosas. ¿Lo ha visto usted? Un mecánico que me arreglaba el vehículo, los que conocieron la burbujita, una burbujita poderosa. Entonces Rodrigo era el que me arreglaba el carro, porque un Renault 4 ya no lo recibían en un taller de cierta clase, sino que había que buscar una persona que lo mirara con cariño. De resto nadie mira con cariño el Renault 4. Al Renault 4 no lo mira sino con cariño el dueño y el mecánico de la calle, el que está en la calle. Y ahí llegó la palita. Entonces le decía, afinámele el motor a Rodrigo. Y él empezaba, me lo arreglaba, pero cuando ya iba a volver a armar, él me decía, don Nicolás, mire, es que no me dan las fuerzas. Usted me puede ayudar. Yo terminaba ayudándole, asistente del mecánico, para que todo me quedara bien. Ya uno ve personas que van a tomar y se les derrama un aguacate, hermanos. No, es serio. Es serio. Pasa hoy o pasa mañana, pero va a pasar. Ya muchos empezamos a sentir el rigor de tener una espalda encorvada. En mi caso es por dos razones. Una, por un accidente de tránsito que tuve con mi esposa acá en el oriente antioqueño y que estamos vivos de milagro. Entonces me afectó mi columna vertebral. Y otra, ¿cuál será la otra que me olvidó? Como ya vamos envejeciendo.
Mi esposa me dice viejo. ¿Y ustedes quieren ver una persona enojada cuando me dicen viejo a mí? Mi suegro. Mi suegro tiene 82 años y le dice a mi esposa, no le diga viejo que él no está viejo. ¿Para qué negamos la realidad? ¿Y a quién le gusta que le digan viejo? Decrépito. Ten mucho viejo tan acelerado, viejo grosero. Y no es ni por acelerado ni por grosero, sino porque le digan viejo que se enoja. ¿Es cierto o no? ¿Qué tal las molenderas? Dice, se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Ya todo es licuadito. Ya desaparecieron los dientes de aguapanela, los de leche, los de carne. Y nosotros tan presumidos, tan pretenciosos, tan grandilocuentes en nuestros comportamientos, y no nos damos cuenta que somos un paquete de deterioro que se mantiene al orden del día. Ya hoy en nuestra sociedad, a una persona de más de 40 años es muy difícil que la contraten en una empresa porque está viejo. Hoy los odontólogos están haciendo su agosto. ¿Por qué? Porque hay un mejor nivel de vida. Entonces, cualquier despique, cualquier caries, ahí está el odontólogo que arregla. ¿Por qué? Porque es que es de lo que más se deteriora en un ser humano y es lo que menos queremos perder. Entonces se imaginan, estuviéramos en el país de los edéntulos, todo el mundo con una sonrisa como cuando nacimos. ¡Ay, tan lindos los niños! Piense usted en eso. Luego viene el oído. Hoy estoy viendo con mucha más frecuencia gente con audífonos recetados, porque se está perdiendo la audición. Dice Salomón, se irán cerrando las puertas de la calle. Ustedes saben que los oídos son puertas de entrada, no como los ojos, que son puertas de entrada y de salida. Por los ojos entra la imagen y salen las lágrimas también. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido. ¿Qué? ¿Cómo? El ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Ustedes han oído decir por ahí un refrán, cuando una persona ya está casi, está moribunda y dice, no, ya ese tiene gallinazos pegados en la baranda, haciendo alusión de que el gallinazo está esperando que se muera. Entonces cuando le están diciendo a una persona que está muy mal, dicen, no, es que ese ya tiene, unos dicen que ya tiene la lápida en el pecho, digo yo en el pecho, otros dicen en otra parte, pero otros dicen, ya tiene gallinazos pegados en la baranda. Hermanos, riámonos de nosotros mismos, pero apreciemos la vida que el Señor nos dio. Es que yo no estoy hablando de terceras personas, estoy hablando de mí. Y al que le caiga el guante, que lo reciba también. Pérdida auditiva, se va perdiendo el oído. Y nosotros tan presumidos, nos creemos intocables, somos orgullosos, alzamos la voz, peleamos, buscamos razones. Es decir, nos pavoneamos por las calles, por las avenidas de este mundo, creyéndonos intocables y no nos damos cuenta que, por ejemplo, se está empezando a perder el oído. Ya muchos madrugan a acostarse y a levantarse temprano. Una señora nos decía esta semana ahí en la unidad, fue a saludarnos, a decirnos bienvenidos. Nos decía, qué pena, si sienten una llave abierta como a las 3:45, es mi esposo que ya se está bañando. Y dije, santo Señor. Ya les
pica la cama. Hay gente que se la pasa en esta vida durmiendo. Duerman y no aprovechan el tiempo. Mucho trasnocho, poco madrugón. Y por eso es que el tiempo no alcanza. Y a muchos ni siquiera les viene una buena oportunidad de empleo porque están pensando más en el sueño que en laborar. Pero hablemos de esta etapa de la vida. La gente que se está acostando temprano ya no quieren saber nada de la vida cuando empieza el crepúsculo vespertino a aparecer. Es decir, 5:30 de la tarde. ¿Y dónde está Nicolás? No, ya está acostado. Pues no, otro Nicolás. Porque por el momento se acuesta 11:30, 12, 1, pero también a las 4:30 está de pie. Yo soy de muy poco dormir. Eso lo llevo en mi sangre y fue la disciplina que recibí, que con dormir unas pocas horas, con eso ya quedo listo. Y espero seguir así. El día que ustedes sepan, o llamen al pastor a las 5:30 de la tarde y les digan que está acostado, dijeron, se envejeció el pastor. Entonces seguramente va a encontrar que la pastora le dice, llámelo a las 3:30 de la mañana, y a esa hora lo atiende. ¿Sí o no? A las 3:30, perfecto. Esto aquí uno lo puede ver como una caricatura, en el mejor sentido lo digo, lo que está diciendo Salomón en el versículo 4, como una caricatura de una persona que está viviendo la plena ancianidad y que está próxima a la muerte, porque dice, se irán cerrando las puertas de la calle. El centro comercial empieza a quedarse solo. Ustedes han visto cuando empiezan a bajar cortinas en un centro comercial. Un centro comercial es lo más aburridor cuando ya empiezan a cerrar locales. Y a veces nosotros somos como ese centro comercial. Empezamos a cerrar puertas del oído. Ya no escuchamos. Ya no hay voz. El tono en el que cantaba cuando era joven no es ni la más remota rezago de lo que está cantando ahora. Pero apagados se oirán sus trinos, a no ser de que tenga Twitter y empiece a trinar por ahí. Pero ya, por otro lado, ya empiezan a aparecer ciertas fallas también. El cabello, ese que tanto cuidamos. Dice en el versículo 5 Salomón, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino, florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. ¿Recuerdan lo de los gallinazos pegados en la baranda? Ahí están. Ay, no. Ustedes han visto personas que ya están a punto de morir. ¿Cuál es la expresión de uno? Uno no llega, ay, cómo estás de rozagante, cómo estás de lindo, pero vos sí te conservás, vos pareces echado en formol, qué cosa tan linda. No te pasan los años y por dentro, ¡ah! Ya. Sí, porque como somos una sociedad hipócrita, entonces le decimos de frente una cosa a la persona y por la otra, y adentro estamos gritando, se murió. ¿Quién sabe si tendrá seguro de vida? ¿Será que sí lo afiliaron a la mutuaria? Y si se muere, ¿qué hacemos con él? Porque un muerto es un encarte. ¿Qué hace uno con un muerto? ¿Qué hace uno con un muerto? Recuerdo cuando nació mi hijo, Junior. Yo estaba en el primer piso de la clínica. Acompañante de la señora Marlene Muñoz, subir al 6º piso a las 600. Yo me tragué esos 6 pisos, yo no esperé ascensor, me tragué esos 6 pisos en 5 minutos, 20 años, imagínate. Hubiera devorado más pisos de ahí para arriba, toda esa clínica. Pero hoy
Si me voy a bajar de aquí, tengo que prestarle atención. Ya me dan la mano. Ya hay que poner un estrado extra para no ir a tropezar. Vamos a dar un salto y no, pensemos en la suspensión. ¿Qué pasó con las rodillas? Somos como los Renaultcitos 4. ¿Sabe cuál es el pecado del Renault 4? La suspensión. Se para en un chicle y ya se le dañaron las esferas y lo demás. Llega el temor por las alturas. Y si no me cree, venga alguien y se sube aquí y salta, a ver si lo piensa o no más de una vez. Alguien de cierta edad, porque estoy hablando con una iglesia muy joven. El cabello canoso, para muestra, un pastor. Ya los movimientos son lentos. Marlene, cierto, usted me conoció a mí caminando a 1000 por hora. No mentiras, todavía pego mis trotaditas, todavía gimnasio, todavía la elíptica y no sé qué. Y no me ahogo. Pero hay otros que se ahogan viendo bolear un poncho, hermanos. Viéndolo bolear solamente. Habla aquí de la langosta resultará onerosa, o sea, el grillo. Porque es que el grillo en tiempo frío no se mueve, el grillo sale en tiempo de calor, salen en sus manadas, pero en tiempo frío está, vea, replegado, está por allá inactivo, está quieto. Entonces ya uno empieza a ver la persona que necesita una ruanita. No me estoy burlando de la gente, estoy respetando la dignidad de las personas, estoy hablando de una realidad. Ve, pero es que estamos en Barranca Bermeja a las 12 del día vos enruanado. Ay, es que tengo un frío. Frío por todas partes. Salomón, que era un hombre aguerrido, un hombre mujeriego, un hombre encantador, ¿cómo terminó? Con frío. Ahí le pusieron a la tsunamita al lado para que lo calentara. Y él, como era de mujeriego, con todo el respeto por mi rey, como era de mujeriego y todo lo demás, y con una virgen hermosa al lado dándole calor, ni le provocaba nada. Dice que esa muchacha terminó siendo virgen en el sentido de que cuando David murió, ella no fue tocada por David, por lo tanto, por haber acompañado al rey, era reina, por lo tanto, Salomón se casó con ella y le escribe el libro de Cantar de los Cantares. Por eso cuando Amasías viene a reclamar a la dama que acompañó a David, su padre, en los últimos días, Salomón le da ira porque si le entregaba la tsunamita, le estaba dando el estatus de rey a su hermano y no a él, que había sido el sucesor. ¡Qué cosas! El frío. Y con todo eso el impulso sexual disminuido. Primero eso era el taxímetro marcando todo el tiempo. Ahora algunos tienen que recurrir, y hago la precisión, yo no, a la pastillita azul. Luego vienen los huesos, 6 los huesos. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. La osteoporosis. Y aprovecho para decirles, hermanos, hagan sus exámenes respectivos, hermanos y hermanas, a ver cómo están los huesos. No, es que se cayó en el baño y se fracturó. No es eso, es que se fracturó y se cayó. La amnesia, ¿ya les olvidó?
amnesia, el Alzheimer, o como lo llamaban ahora años, demencia senil. Cuando la gente pierde el control de sí mismos y no saben lo que están haciendo. Cuando ya la columna vertebral empieza a disminuir, a deteriorarse también. El poder mental deteriorado. Otra, la incontinencia. Recién comenzada la obra, esta obra íntima devoción, allá en la calle Colombia, un día me llegó un correo con un llavero muy lindo. Llegó el sobre, vi que era algo pesado, yo dije, llegaron los diezmos, alabado sea Dios, no. Cuando abrí era un llavero, el llavero era de una empresa que produce los pañales Tena, y yo empecé a mirarme por todos los lados. Y me invitaron a que ingresara al programa de incontinencia urinaria. Y dije, pero es que yo no sé quién me vio orinado alguna vez. Y estamos hablando de hace 15 años. Pero aparece la incontinencia urinaria. Ya no poderse controlar. ¿Qué tal el paro cardíaco? Ya ustedes se hicieron revisar, ya fueron donde el médico, hermanos. Ya les enviaron los exámenes de rigor. Hombres, la próstata, la única recomendación que les doy, averigüen por el apellido del médico, que no sea Manotas. De lo contrario, damas, hoy hay una actividad. ¿Qué es? Esto es un día, una conmemoración. ¿Fue ayer? Y a damas no, hombres. ¿Ustedes sabían que al hombre también le da cáncer de mama? Mientras estos días van llegando, cuidémonos también nosotros. Porque el Señor quiere darnos salud, pero si nosotros no la cuidamos, ¿para qué nos va a dar algo que nosotros no cuidamos? Y finalmente, como dijo una persona, caminito que todos tenemos que coger, la muerte. Volverá entonces el polvo, versículo 7, a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. ¿En qué concluimos? En lo que nos dice el mismo Salomón en el capítulo 12 y versículos 13 y 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Esa es la vida. Nacemos llorando y lo importante es que nos vamos riéndonos. De acuerdo al proverbio hebreo, o la enseñanza más bien hebrea, es que procuremos vivir una vida bien, en buenas condiciones, de manera que cuando nosotros nacimos, nosotros lloramos y todo el mundo alrededor se alegró, pero que cuando nos muramos, nosotros nos vamos riéndonos y todos alrededor queden llorando, si es que alguna vez mereció las lágrimas de quienes le rodeaban. ¿Qué hacemos con la vida? ¿Realmente estamos apreciando la vida como el tesoro que Dios nos dio? ¿Realmente estamos aprovechando bien nuestros días? ¿Estamos derrochando nuestro tiempo? Cada vez que Dios nos dio la oportunidad de sacar adelante una carrera, nosotros la hicimos a un lado. Hoy estamos frente a una sociedad que se llaman los millennials.
¿Cómo? Que no se están tomando la vida en serio y les dio por cambiar de empleo, no se estabilizan en ninguna parte. Hoy se cambia de matrimonio, se cambia de empleo, se cambia de ropa, se cambia de todo y nada nos importa. Realmente nos estamos asomando a la esquina de la vida viéndonos pasar, como dice la canción de Piero. Se paró en una esquina de Buenos Aires a ver pasar a todo el mundo hasta que finalmente se vio pasando él. Yo les llamaría a ustedes la atención para que fueran ustedes seres pensantes, pero también seres pensados, porque es muy bueno que pensemos nosotros en nosotros mismos. A veces nos la pasamos pensando en los demás, pero no pensamos en nosotros mismos. Pensemos en nosotros cómo estamos haciendo la carrera, el tránsito por esta vida y si realmente estamos dejando que Dios cumpla el propósito que Él se trazó con cada uno de nosotros. Porque no nos podemos llenar la boca con el versículo que dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. No nos llenemos la boca con eso, porque Él sí tiene un propósito. Y ese propósito también Él requiere que nosotros lo cumplamos. Diga conmigo, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. La recomendación, teme pues a Dios, 1, y cumple sus mandamientos. Mire que son dos cosas muy fáciles o muy difíciles. Eso lo hacemos nosotros, fácil o difícil. Temer a Dios y cumplir sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, desde el momento en que nació hasta el día en que murió. Que el temor a Dios esté en nuestras vidas y que, como lo dice el mismo salmista en el Salmo 119, versículo 48, amo tus mandamientos y hacia ellos extiendo mis manos. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Y en medio de su oración empiece a hacer un recorrido de su vida. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cuánto tiempo ha perdido? ¿Cuántas cosas ha dejado de hacer? ¿Cuántas hizo que no debió haber hecho? ¿Qué tantas cosas emprendió? ¿Qué tantas dejó comenzadas? ¿Qué tantas terminó? Seguramente ustedes me van a entender esto con el tiempo. Pero llega uno a una etapa en la que siente ese deseo de evaluar, y yo creo que aunque me siento joven todavía, para unas cosas, para otras no, creo que he vivido una vida que a estas alturas no me permite tener algún remordimiento de algo que dejé de hacer, porque no quise. No me confunda esto con alguna aspiración que no pudo cumplir. Yo quise ser aviador, no pude. Pero un día el Señor me llevará en sus alas y ahí volaré más seguro, tendré el vuelo seguro. Pero me he autoevaluado y créame que no tengo nada como para decir, bueno, estoy entrando a la vejez y ya no puedo hacer lo que quería hacer. Creo que he cumplido con el propósito de Dios, con la misión que el Señor me puso a hacer aquí. Ustedes conocen una parte de mi vida. Mi esposa conoce otra parte de mi vida.
Dios y yo conocemos nuestra vida completa. Y no lo estoy poniendo por testigo de lo malo que yo he hecho, pero tampoco puedo negar de que Él lo sabe. ¿Pero usted qué? Usted sabe que hay personas que están llorando sus propias frustraciones, porque en el momento en el que tuvieron la oportunidad no la ejecutaron, o como dicen por ahí, que hay 3 cosas que no tienen regreso: la palabra dicha, la bala lanzada y la oportunidad perdida. Usted puede pedirle perdón a Dios por las oportunidades que ha perdido. Usted puede pedirle perdón a Dios por lo que tuvo que haber hecho, no lo hizo, pero que ya no lo puede hacer, porque es que esa es otra cosa, que no lo hice y que ahora lo voy a hacer o quisiera hacerlo y no puedo hacerlo. Eso es un dolor, eso debe producir un dolor muy grande. Usted puede pensar en usted mismo. Creo que en psicología, que se habla de ser pensante y ser pensado, ¿cierto? Usted puede pensar en usted mismo. ¿Cuántas veces puso usted en riesgo su vida porque se dejó llevar de un enojo? Porque no se alimentó en el momento que se debía alimentar, porque sencillamente tenía ira, peleó con la comida. ¿Cuántas veces usted ha dejado de rodear a una persona dándole un buen consejo y cuando de pronto se dio cuenta que esa persona tuvo un fracaso y usted agarrarse la cabeza y decir, pude haberle advertido y no lo hice? Que nuestra vida no sea un mar de llantos, un mar de frustraciones, porque Dios hizo algo muy hermoso con nosotros, y es que de su propio aliento, de su propio espíritu, sopló sobre cada uno, y lo que tenemos de Dios es la vida, el más precioso tesoro que alguien haya recibido. ¿Qué tan buenos administradores somos del recurso de la vida que el Señor nos dio? Este es un día para que meditemos, hagamos un selaj en nuestras vidas y pensemos en todo esto, porque no nos podemos pasar por la vida dejando que todo pase y sin percibir de que nosotros somos actores, pero también protagonistas aquí, en este valle de lágrimas donde el Señor nos puso. Piense a cuántos cultos usted ha dejado de venir porque no quiso. Piense cuántos besos dejó de darle a su familia porque no quiso. Piense las palabras que lanzó en contra de la gente que usted ama y no se frenó porque no quiso, porque pensó en usted. La vida, don de Dios para cada uno de nosotros. Levante sus manos ahí donde está, mientras va pensando en todo esto. Dice el Señor por boca del profeta Isaías: vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.